Esto pasó hace unos meses. Yo estaba trabajando como enfermera en un hospital de cuidados intensivos. Hacía turnos nocturnos para ayudar a mi familia, y el ambiente del hospital, aunque oscuro y antiguo, me parecía un lugar donde podía hacer la diferencia. Pero en esas noches, especialmente en el ala geriátrica, algo no se sentía bien. La primera noche, yo estaba haciendo mi ronda habitual. Cuando pasé junto a la habitación 203, escuché un murmullo. Al principio pensé que eran solo pacientes hablando, pero al acercarme, el sonido cambió. Era como si alguien me estuviera llamando suavemente. Sentí una punzada de miedo, pero decidí que debía ayudar. Toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Al final, seguí con mis tareas, convenciéndome de que solo eran mis nervios. La segunda noche, el murmullo se hizo más fuerte. Era incesante, como si alguien estuviera teniendo una conversación detrás de la puerta de esa habitación. Me armé de valor y volví. Esta vez, el frío se intensificó, y sentí que alguien me observaba. Me di la vuelta rápidamente. Tal vez solo necesitaba descansar más, pensaba, pero la sensación persistía. Había algo extraño en esos pasillos. En mi tercer turno las cosas empeoraron. Los monitores empezaron a parpadear y mostraban actividad irregular. La tensión creció en mi pecho. Revisé a cada paciente, y mientras lo hacía, vi a un anciano en una esquina del pasillo sonriendo. Su rostro era muy pálido. No sabía si era real o una ilusión de mi mente cansada. Me acerqué a él y le pregunté si necesitaba ayuda, aunque no esperaba respuesta. Él solo me miró, y yo me quedé allí, paralizada. La imagen de su rostro no me dejaba en paz, mis pensamientos se llenaron de confusión. Durante esa noche, los murmullos parecían cada vez más reales, como si me llamaran por mi nombre. Me recorría un escalofrío. Aquella línea entre la realidad y la alucinación se desdibujaba a cada instante. Al final de mi turno miré hacia la habitación de donde venían esas voces. Sabía que tenía que saber más. Me acerqué, sintiendo que mi mano temblaba al tocar la puerta. De repente, escuché claramente: María. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no sabía qué hacer. Me di la vuelta y de nuevo no había nadie allí. Corrí hacia la sala de descanso. Mis piernas temblaban. Quería pensar que era solo el cansancio, una ilusión provocada por las largas noches. Pero algo en mí sabía que había algo más en ese hospital. Las voces seguían resonando en mi cabeza, y cuando pensaba en volver, la idea de enfrentar esa habitación me llenaba de terror. Nunca supe lo que realmente pasó aquella noche, y ahora no puedo dejar de pensar en las voces que me llamaban. Capítulo 2. Esa noche, el hospital era aún más silencioso de lo habitual. La atmósfera pesada me envolvía, como si las paredes estuvieran susurrando secretos oscuros. Mis compañeros ya se habían retirado, y yo me encontraba sola en la noche. Sabía que tenía que hacer mi trabajo, pero también sabía que tenía que enfrentar mis miedos. Comencé mi ronda, sintiendo la tensión en cada paso hacia el ala geriátrica. Al pasar por la habitación 203, un escalofrío me recorrió de nuevo. Esta vez, decidí que no podía huir más. Solo es una habitación, me repetía, tratando de tranquilizarme, pero mis manos temblaban. Me acerqué y toqué la puerta. No hubo respuesta. El murmullo era más fuerte, casi era un canto lejano que me invitaba a entrar. Sostenía un pequeño destello de determinación. Decidí entrar. Abrí la puerta lentamente. El chirrido casi ensordecedor en el silencio. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas corridas. Al principio, no vi a nadie, pero al avanzar un poco, algo llamó mi atención. Una silla de ruedas en la esquina estaba ocupada. El anciano que había visto antes estaba allí, con su piel pálida iluminada por un tenue rayo de luz lunar. Sonreía de nuevo. Esa sonrisa inquietante que no hacía más que aumentar mi nerviosismo. «No temas, María», dijo. Su voz era como un susurro lejano, y sentí que se me aceleraba el pulso. Era extraño oír mi nombre de su boca. «Los otros te han estado esperando». No entendía lo que quería decir.
pero mi instinto me decía que debía salir de allí. Antes de que pudiera reaccionar, noté que una sombra se movía detrás de él. Mi corazón se detuvo. Era una figura oscura, casi difusa, como si el aire hubiese tomado forma humana. La sombra se acercó, y su presencia llenó la habitación. No sentía que fuera amigable, era más bien amenazante. «¡Sal!», grité, pero mi voz sonó casi quebrada. La figura se detuvo, pero no desapareció. El anciano siguió sonriendo, mientras la sombra se cernía sobre mí. Evité mirar sus ojos, temía que si lo hacía perdería el control. «¿Ves, María? No podemos irnos sin ti», murmuró el anciano. Mis ojos se abrieron de par en par, sintiendo una mezcla de terror y confusión. No podía quedarme más tiempo. Retrocedí, moviendo mis pies con dificultad, sin querer perder de vista esa figura inquietante. Finalmente giré y corrí, atravesando el pasillo hacia la sala de descanso. No esperaba volver a mirar atrás, pero una voz resonó, clara en mi mente. «No hemos terminado». Me detuve en seco. ¿Qué significaba eso? Miré hacia la habitación 203, ahora a varios metros de distancia. ¿Quiénes eran los otros? Y sobre todo, ¿por qué había algo en mí que respondía a sus llamados? Ahora sabía que no podía ignorarlo. Tenía que averiguarlo. Pero el miedo seguía apretando mi pecho. Algo me decía que había más en juego, algo que no deseaba entender. Esa noche, las voces no eran solo murmullos. Ahora eran un eco, una llamada que resonaba en mi mente. No pude evitar preguntarme, ¿qué pasaría si no podía salir de este juego macabro? Capítulo 3. Estuve un buen rato en la sala de descanso, intentando calmar mi respiración. La luz fluorescente parpadeaba sobre mí, dándole un aire aún más inquietante al momento. Todo había tomado un giro hacia lo desconocido. Miré los rostros de mis compañeros en las fotos colgadas en la pared, y me pregunté si alguno de ellos había sentido alguna vez cosas así. ¿O era solo yo? Decidí quitarme las dudas de la cabeza y seguir con mis rondas. Sabía que no podía dejar que el miedo me dominara. Pero cada paso en el pasillo hacia el ala geriátrica me parecía más pesado que el anterior. La sombra seguía acechando mis pensamientos, como un espectro al que no podía escapar. Cuando volví a pasar por la habitación 203, sentí una extraña atracción hacia ella. La puerta seguía entreabierta, como si me invitara a entrar una vez más. Sin poder resistir, volví a acercarme. Esta vez, empujé la puerta con más fuerza, y ésta se abrió ruidosamente. La habitación estaba vacía. La silla de ruedas había desaparecido. Solo podía escuchar el suave zumbido de las máquinas, pero en alguna parte de mí sabía que no estaba sola. Me asomé al interior, con el pulso acelerado. ¿Dónde estaba el anciano? ¿Y la sombra? De repente un golpe proveniente de la habitación de al lado me hizo saltar. La habitación 204. Aunque sabía que estaba vacía, decidí acercarme. La adrenalina corría por mis venas. Temía lo que podía encontrar, pero también sabía que debía enfrentar mis miedos. Al abrir la puerta, la habitación estaba en completa oscuridad. Sin embargo, algo brilló en el rincón. Con el móvil en la mano, encendí la linterna y lo reconocí. Era un objeto pequeño, una insignia con el nombre de un ex empleado del hospital. Podía ver que la fotografía mostraba a un hombre mayor con una sonrisa amable. Pero igual, algo en el ambiente se sentía tenso. Mientras analizaba la insignia, oí un susurro en mi oído, claro como el cristal. ¿Ves ahora? No estamos solos. Mi piel se erizó, y en un instante comprendí que lo que me rodeaba era mucho más de lo que imaginaba. Salí de la habitación de un salto, deseando que todo esto fuera una pesadilla que pronto terminaría. Pero cuando giré el pasillo, un grupo de pacientes estaba alineado, sus miradas fijas en mí. No eran solo miradas, eran ojos vacíos, como si me reconocieran, o incluso esperaran algo de mí. ¿Quiénes son?, pregunté, mi voz casi un susurro. Ellos permanecieron callados, pero una expresión de reconocimiento coreó en sus gestos. «Ven», dijo uno de ellos, una anciana con el cabello canoso,
extendiendo su mano. Ya hemos hablado de ti. En ese momento, una fría ráfaga de aire pasó por el pasillo, trayendo consigo susurros indistinguibles. Miré fijamente a la anciana, incapaz de despegar mis pies del suelo. ¿Qué era lo que querían de mí? Ellos no eran solo figuras perdidas en el hospital. Eran parte de algo más grande. Sentí una puñalada de alarma en mi pecho. No puedo, balbuceé, retrocediendo lentamente. Pero la anciana, con una mirada profunda y sabia, simplemente sonrió. Fue una sonrisa que heló mi sangre. Claro que puedes, querida. Estás destinada a entender. Esa afirmación resonó en mi mente como un timbre. Sabía que tenía que decidir cuando una oscura verdad se acercaba a mí. Entonces, todo se volvió en silencio repentino y abrumador. Me quedé paralizada, sintiendo que una elección se presentaba ante mí. La próxima vez que escuchara esas voces, no podría ignorarlas. Tenía que descubrir qué significaban realmente. Capítulo 4. El silencio que siguió a la última frase de la anciana pesaba en el aire como una losa. Mi mente giraba a 1000 por hora, tratando de entender lo que estaba pasando. La anciana parecía conocerme, y me preguntaba qué secretos guardaban esos ojos vacíos. Me sentía atrapada entre la necesidad de huir y la curiosidad que me consumía. ¿Entender qué? Logré preguntar, aunque las palabras se me trababan en la garganta. La anciana se inclinó hacia adelante, su mano extendida como si quisiera tocarme. La historia se repite, querida. Siempre hay un ciclo. Antes de que pudiera formular una respuesta, uno de los pacientes a su lado, un hombre con barba blanca y mirada apagada, levantó una mano. La noche siempre trae respuestas, murmuró, casi como un canto. El grupo comenzó a moverse lentamente, fluyendo hacia mí como si tuviesen un propósito. Los sentí acercarse, pero mi instinto gritaba que debía escapar. Sin embargo, mi cuerpo se negaba a obedecer. Las sombras se alargaron en el pasillo, desdibujando la realidad a mi alrededor. «Déjenme en paz», grité, aunque sabía que no me oían. En ese instante, algo dentro de mí se partió. Las palabras resonaron, pero no como un grito de desafío. Fue más como un ruego. La anciana sonrió de nuevo, esa misma sonrisa que me helaba la sangre. «No estamos aquí para hacerte daño. Te necesitamos». Y en ese momento, el aire en el pasillo tembló. Una figura oscura apareció detrás de la anciana, como un eco de las sombras que había estado sintiendo. La figura parecía salir de las paredes. Una presencia que se sentía tanto familiar como aterradora. «Es ahora o nunca», susurró la voz en mi cabeza y como una respuesta involuntaria, las sombras comenzaron a retorcerse. Todo a mi alrededor giró al rojo vivo. Instintivamente, di un paso atrás, deseando salir de esa situación escalofriante. Pero entonces, las luces del pasillo parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad total. La respiración se me cortó. El corazón latía como un tambor, mi lógica gritando que debía irme. «Estás conectada a nosotros», dijo la voz profunda que resonaba de la figura oscura. «Esto no es solo un hospital, hay historias atrapadas aquí». Cerré los ojos, intentando bloquear aquella realidad aterradora. Las voces se mezclaban en un canto suave y al mismo tiempo angustiante. «Tienes que elegir», dijo la anciana, y su voz resultó más atronadora en la oscuridad. Cuando los abrí ya no estaba en el pasillo. Había sido transportada a otro lugar, una habitación diferente, con recuerdos flotando en el aire. Vi imágenes, pacientes en sus lechos, risas apagadas, una vida que había sido una vez vibrante, y luego se desvanecía. «¿Dónde estoy?», pregunté, pero no hubo respuesta. La oscuridad continuaba perpetuando su presencia. En ese momento comprendí que la noche no solo traía respuestas, traía también una búsqueda. Entonces, desde lo más profundo de las sombras, resonó un grito desgarrador. No era solo un sonido. Era un eco del pasado, un llamado a una verdad olvidada.
Con el estómago revuelto y una decisión que comenzaba a formarse, supe que no podía escapar. Tenía que descubrir la razón detrás de todo esto, la conexión que me unía a ellos. ¿Por qué no me dejan en paz? Susurré, sintiendo que el tiempo se congelaba. Las sombras respondieron, danzando a mi alrededor, y comprendí que la próxima vez que esas voces hablaran, no podía cerrar los ojos. La historia me necesitaba. Capítulo 5. La habitación estaba cubierta de una neblina densa que no podía disipar. Los recuerdos a mi alrededor parecían fragmentos de un rompecabezas roto, y cada imagen evocaba un sentimiento de pérdida. Intenté dar un paso, pero mis pies estaban pegados al suelo. Era como si las historias atrapadas estuvieran sujetándome. ¿Qué se supone que debo hacer? Pensé en voz alta, desesperada por romper el silencio. La oscuridad respondía en un susurro, como si le preguntara a un amigo que nunca respondería. De repente la figura oscura dio un paso hacia mí, y fue cuando vi su rostro. Era un espejo de mi propio ser, un reflejo distorsionado. Debes recordar, dijo, y aunque la voz era grave, sentí un estremecimiento, como si conociera mi historia mejor que yo. ¿Recuperar qué? Pregunté casi con un hilo de voz. La figura hizo un gesto hacia las imágenes flotantes. Todo está aquí, insistió. Los susurros, las risas, las sombras. Debes enfrentarte a lo que olvidaste. Un nuevo grito cortó el aire, esta vez más cercano. Miré hacia la esquina de la habitación y vi a una joven, su rostro enrojecido por lágrimas, extendiendo sus manos hacia mí. Sentí un impulso voraz de ir hacia ella, de consolarla, aunque no sabía quién era. Por favor, no te vayas, sollozó, y sus palabras rompieron la niebla que me envolvía. En ese instante, un torrente de emociones me abrumó. La conexión era palpable, como si las historias de aquellos que sufrieron añoraran la redención. ¿Qué necesitas que haga? Grité, mi voz resonando en la atmósfera cargada. La joven me miró, su mirada estaba llena de esperanza y tristeza a la vez. Ayúdanos a salir de aquí. No podemos estar atrapados en la sombra para siempre. La figura oscura se acercó más. Sus ojos profundamente oscuros reverberaban con un poder antiguo. Tienes que encontrar la verdad que han escondido. Solo así podrás liberarlos a ellos, y a ti misma, informó. Y de su boca salieron palabras que parecían enceradas en un pasado distante. La habitación giró nuevamente, llevándome de regreso a los recuerdos. Las visiones se volvieron más nítidas. Vi a pacientes riendo, celebrando momentos pequeños, pero también vi la desesperación que se apoderaba de ellos con el paso del tiempo. Esto es un ciclo. Recordé lo que la anciana había dicho. La historia se repetía y yo era parte de ella. De repente, comprendí que las sombras solo estaban esperando a que yo diera el primer paso hacia la verdad. Respiré profundamente, tentando a la oscuridad a que me acogiera. Lo haré, murmuré, mi voz más fuerte esta vez. Voy a encontrar la verdad. Voy a liberarlos. Al pronunciar esas palabras, el aire vibró a mi alrededor, y las sombras comenzaron a temblar, como si en ese instante hubieran tomado una nueva forma. La joven esbozó una sonrisa, pero el grito que había escuchado antes se intensificó, resonando en mis oídos. Miré hacia atrás, y noté que la figura oscura se desvanecía lentamente. El tiempo se agota, dijo ella. La última oportunidad está por cerrarse. Y justo cuando iba a dar el primer paso, una luz brillante surgió de la nada, iluminando la habitación y recordándome la urgencia de mi decisión. Queda una historia más que contar, pensé. Pero aún no sabía que era la mía la que podría desatar todo. En un instante, comprendí que mi búsqueda apenas comenzaba. Los ecos del pasado me guiaban, pero no podía anticipar la verdad que encontraría. Todo estaba por revelarse, y con ello, una nueva esperanza podría nacer. Capítulo 6. Un destello de luz me envolvió, pero no era de consuelo. Era fría y cortante como el acero. Me encontré en un pasillo oscuro,
los murmullos del pasado resonando a mi alrededor. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, de rostros que no podía identificar. Cada imagen capturaba un momento de fragilidad similar al que había sentido con la joven. «Esto no es real», susurré para mí misma intentando aferrarme a la razón. Pero la voz de la figura oscura aún resonaba en mi mente. «Debes enfrentar lo que olvidaste». Las imágenes parecían cobrar vida. Sus ojos me seguían con una intensidad asfixiante. Me adentré en el pasillo, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El aire era denso y no podía escapar de la sensación de que alguien me observaba. Al final del corredor, una puerta entreabierta dejó escapar un rayo de luz cálida. Era inquietante y sin embargo, me atrajo. Empujé la puerta con cuidado, el chirrido resonando como un grito. Me encontré en una sala de espera. Había sillas desgastadas y una mesa con revistas amarillentas. En una esquina, un reloj antiguo marcaba las horas, pero se movía de manera errática, como si el tiempo estuviera atrapado en un bucle. De repente, escuché un susurro. Me volví rápidamente, pero no había nadie. «¿Quién está ahí?», pregunté, pero mi voz se perdió en la inmensidad. Era como si las sombras también temieran al silencio. Miré hacia el piso y vi una pequeña caja de madera. Sin pensarlo, me agaché y la abrí. Dentro había un viejo diario desgastado. La portada estaba rasgada, y las páginas estaban llenas de garabatos. Mis manos temblaban mientras hojeaba las páginas, hasta que una frase llamó mi atención. «La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». El texto me hizo sentir una punzada en el corazón. «¿Quién escribió esto?», me pregunté. Volví a mirar a mi alrededor, sintiendo otra vez la presencia. Era ineludible. Algo o alguien estaba decidido a comunicarme un mensaje. «Debo seguir buscando», murmuré para mí misma, cerrando el diario. Cuando lo hice, el sonido resonó en la sala como un eco. El reloj marcó la hora, y entonces todo se oscureció. El tiempo se detuvo. Súbitamente la joven apareció de nuevo frente a mí, con su rostro angustiado. «Ya no podemos esperar más». «Escucha», comenzó, su voz temblorosa. «La habitación a la que fuiste estaba llena de secretos. Déjame mostrarte lo que pasó». La luz volvió a brillar, revelando imágenes flotantes en el aire. Vi escenas de dolor, de personas sentadas solas, vacías de esperanza. Vi a la joven en una de esas imágenes, pero su rostro estaba marcado por algo más que simple tristeza. Esa mirada me incitó a querer comprender más, pero antes de que pudiera reaccionar, las imágenes comenzaron a desvanecerse. La sala se volvió oscura de nuevo, y un sentimiento de angustia me inundó. «Espera», grité, llevando mis manos a la cabeza. Sentí que todo me estaba siendo arrebatado, y en ese instante, el grito que había escuchado antes resonó con una fuerza abrumadora. Me cubrí los oídos, y la presión se volvió casi insoportable. «Hay más en esto de lo que imaginabas», dijo una voz profunda y ecoica. «Recuerda, cada vuelta en este juego es un paso más cerca de la verdad». Me di cuenta de que no tenía más elección que enfrentar lo que venía. La oscuridad comenzaba a cerrarse de nuevo y el eco se hacía más fuerte. «Hecho», pensé, sintiendo la determinación brotar en mí. «No me rendiré». Me encaminé hacia la luz, y aunque el grito se volvió ensordecedor, decidí avanzar. Sabía que en algún momento, la verdad me encontraría a mí también. Capítulo 7. La luz frente a mí era cegadora. A medida que me acercaba sentí una energía cálida que me envolvía. Di un paso, y de repente, me encontré en una habitación diferente. Esta vez, era un hospital. Las paredes eran de un blanco pulcro y el olor a desinfectante inundaba el aire. Había equipos médicos que parpadeaban, y el zumbido de los monitores llenaba el silencio. «¿Dónde estoy?», murmuré confundida. La joven no estaba a la vista. En su lugar encontré un grupo de personas. Estaban alrededor de una cama, sus rostros llenos de preocupación. Me asomé, y mi corazón se detuvo al reconocer a uno de ellos.
Un hombre de mediana edad con una expresión desencajada. Era mi padre. ¿Pero por qué estaba aquí? Los murmullos se convertían en gritos y la atmósfera se cargaba de tensión. Miré más de cerca y vi a un médico intentando reanimar a un paciente. Mis piernas temblaban y un nudo se formó en mi garganta. No podía ver el rostro del paciente, pero había algo en la forma en que el médico se movía que me heló la sangre. ¡No!, grité sin querer, pero mi voz solo fue un eco en la habitación. Nadie podía escucharme. Mi padre llevó una mano a su boca, y en ese mismo instante, el monitor emitió un pitido largo y agudo. Su rostro se tornó pálido mientras el cuerpo sin vida en la cama se sumía en la somnolencia de la muerte definitiva. Todo lo que pueda recordar es importante, dijo la voz profunda nuevamente, resonando en mi mente. Recuerda, la verdad es el hilo que te unirá a estos momentos. Las imágenes comenzaron a cambiar, y vi otras escenas. Una niña correteando en un parque, mi madre sonriendo, y luego, el eco de una puerta cerrándose de golpe. Cada fragmento parecía reunir recuerdos que había olvidado, confusos y dolorosos. Me abarrotaron las emociones. La angustia se apresuró en mi pecho. Necesitaba entender por qué estaba viendo esto. Esto no puede ser real, repetí, pero una parte de mí sabía que cada visión era parte de mi historia. Y algo en esas memorias revelaba secretos que no estaba lista para enfrentar. Una ráfaga de viento helado me atravesó, y volví a la habitación del hospital. El médico se alejaba, y el grupo a su alrededor se dispersaba. La desesperanza en sus rostros era palpable. De repente, el ambiente se tornó pesado. Mi padre cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo. «¿Papá?», me atreví a preguntar sintiendo que mi voz era un susurro. No habría respuesta. Solo el eco de mi propia angustia. Entonces, noté cómo la figura oscura empezaba a formar una sombra en la esquina. Desde ese lugar, sus ojos resplandecían con el mismo frío que había sentido al inicio de este viaje. «Sigue adelante», susurró. «La verdad no se detiene por arrepentimientos». Y entonces, como si el universo se alineara en mi contra, las stock fotografías de la habitación comenzaron a desvanecerse nuevamente. La sensación de caer me invadió, como si me desplomara en un abismo sin fin. «¡No!», grité con todas mis fuerzas, pero la oscuridad me tragó. Lo único que me quedó fue un eco resonando en mi mente. «Recuerda». El vacío se cerró a mi alrededor, y en ese instante, supe que solo estaba dando un paso más cerca de la verdad, pero también era un paso hacia el abismo, donde me llevaría esta pesadilla que no podía dejar ir. Capítulo 8. La caída pareció durar una eternidad, pero de repente, el abismo me soltó. Mi cuerpo se estrelló contra el suelo, y el golpe me devolvió a la realidad. Estoy en el mismo hospital, pero esta vez la habitación era diferente. Las luces parpadeaban como si lucharan por mantenerse encendidas. Me levanté lentamente, sintiendo una punzada en mi cabeza. Cuando mis ojos se acostumbraron a la tenue luz, vi que estaba en un pasillo largo y desierto. Las paredes tenían marcas de desgaste, y el aire estaba impregnado de una extraña mezcla de desinfectante, y algo más, algo agrio y familiar. Me sentí perdida, como si hubiera cruzado una frontera entre lo real y lo que no. «¿Qué está pasando?», decía en voz baja intentando calmarme. Pero no había respuesta, solo el eco de mis pasos resonando. Decidí avanzar, mi corazón latiendo con fuerza. Las luces temblaban, al igual que mis manos. Al llegar a una sala de espera, noté a un grupo de personas sentadas en silencio. Sus rostros estaban pálidos, casi etéreos, como sombras del pasado. Reconocí a algunos, conocidos de la infancia, compañeros de la escuela, pero todos lucían desolados, mirando al suelo como si estuvieran esperando algo aterrador. De repente, una puerta se abrió de golpe al fondo del pasillo, y del interior salió una figura familiar. Era la joven que había visto antes, con su cabello largo y oscuro. Tenía el mismo aire enigmático, como si guardara algún secreto que no estaba dispuesta a revelar. Me acerqué, sentimientos de confusión y frustración combinándose.
¿Quién eres? ¿Qué está sucediendo? La joven me miró fijamente. Sus ojos profundos parecían penetrar en mi alma. Estás aquí por una razón, dijo con una voz suave, pero decidida. La verdad que busca tu corazón está atrapada en medio de todo esto. Tienes que enfrentarlo. ¿Enfrentar qué? Le pregunté, pero ella solo sonrió levemente y se desvaneció en el aire como un susurro. Entonces, un grito desgarrador resonó en la distancia, y un frío recorrió mi espalda. No sabía si era mi imaginación, pero sentí que venía de la sala de emergencias. Sin pensarlo, corrí hacia el sonido, mis pies golpeando el suelo de manera frenética. Cuando llegué, la escena era caótica. Un grupo de médicos luchaba por salvar a un paciente, mientras las luces parpadeaban incesantemente. Todo era un torbellino de acción y desesperación. «¡Deténganse!», grité, pero mi voz fue ahogada por el ruido. La figura oscura que había visto antes apareció nuevamente, observando la escena con una expresión de placer contenida. «No puedes cambiarlo», murmuró, y por un instante, sus ojos parecían destellar con locura. «Todo lo que puedes hacer es recordar». Un sentimiento intenso de desesperanza me invadió, y comprendí que estos fragmentos de memoria, estos recuerdos dolorosos, eran las claves de mi historia. Si los olvidaba, me perdería para siempre. Así que resolví enfrentar mis temores en lugar de huir. «Voy a recordar», grité. Las luces parpadeaban aún más fuerte, y un torrente de recuerdos comenzó a abrumarme. Imágenes de risas, gritos, amor y dolor se arremolinaban a mi alrededor. El grito se intensificó y se tornó más familiar, más cercano, y en ese momento, lo entendí. La voz que gritaba era la mía. Ya no podía ignorarlo. El pasado no se iría. De repente, todo se oscureció, y una claridad aterradora me golpeó. Ahí fue cuando lo vi. Un rostro familiar en el fondo de mis recuerdos. Uno que había querido olvidar. La verdad había estado oculta, pero ahora resplandecía ante mí. La pregunta era, ¿estaba lista para enfrentarla? Capítulo 9. El aire a mi alrededor se tornó denso, como si cada molécula estuviera cargada de un significado oculto. El rostro que había visto en el fondo de mis recuerdos se acercaba, cada vez más nítido. No podía escapar. Esa cara, los ojos tristes, la sonrisa rota, era alguien que conocía demasiado bien. «Es hora», dijo la voz sombría de la figura oscura, resonando a través de mi mente. «Es hora de recordar lo que te hizo quien eres». Me estremecí. «¿Quién es?», balbuceé, presa del pánico. Mientras intentaba aferrarme a los fragmentos de recuerdos, una ráfaga de imágenes me golpeó. Siguió un torrente de risas, llantos y conflictos que parecían mezclarse sin ningún orden. Recuerdos de un verano caluroso, la luz del sol brillando mientras jugábamos, la risa de un amigo en el parque, un abrazo que se tornó incómodo, un silencio que lo cubrió todo. En un instante, vi la última vez que lo había visto. «No, no quiero recordar eso», grité. Pero las imágenes siguieron surgiendo. Una discusión, palabras hirientes, una despedida definitiva. La verdad me aplastó. «Ella lo necesita», seguía repitiendo una voz, una versión de mí misma que luchaba por salir. Pero, ¿quién era ella? La respuesta estaba en mi mente, escondida entre el caos. Sentía que me desgarraba por dentro, y la figura oscura no se alejaba. Me observaba, disfrutando de mi tortura. De pronto, el pasillo comenzó a distorsionarse, las luces parpadeando en un frenético juego de sombras. Fue entonces cuando escuché el murmullo de las voces en la sala de espera. Estaban hablando de mí, de las decisiones que había tomado, de lo que había dejado atrás. Sentí una mezcla de vergüenza y tristeza. Cuando crucé el umbral a la sala de espera, el ambiente se volvió más sombrío. Las caras pálidas aún miraban al suelo, pero ahora tenían un brillo de reconocimiento. Eran mis recuerdos, mis elecciones, manifestándose en formas humanas. ¿Me están culpando?, pensé. Pero no había tiempo para esta reflexión.
La luz brilló intensamente y, en ese instante, las voces se unieron en un coro ensordecedor. Recuerda la verdad. Recuerda la verdad. Resonaban. Pude sentir que algo se rompía dentro de mí. La joven de cabello oscuro apareció de nuevo, con un gesto serio. Tienes que dejar que todo salga. La verdad es lo que te liberará. Sus ojos me retaban. Una parte de mí quería rendirse, volver a la oscuridad, pero sabía que eso no era posible. Está bien, susurré dándome cuenta de que no tenía otra opción. Voy a recordar. Las luces del pasillo comenzaron a desvanecerse mientras susurraba lo que había mantenido enterrado. Repetía el nombre en voz alta, cada sílaba desgarrando el velo que cubría mi memoria. Sofía. La palabra resonó entre los ecos de mis recuerdos, y una figura se iluminó entre la penumbra. Una niña que había conocido. Una amiga que había perdido. Es hora de enfrentarte a lo que sucedió, dijo la voz de la joven volviéndose más fuerte. Y ahí, en la sala vacía, comprendí que ya no podía huir. La verdad estaba lista para ser revelada. Pero cuando lo hice, un nuevo grito se alzó en el aire. Un grito que no era solo mío. Sofía. Y el eco de su nombre me llevó a un abismo aún más profundo. Capítulo final. El alarido resonó en mis oídos más que un eco de dolor. Era un grito de angustia que frenó mis pensamientos. Al pronunciar su nombre, el aire se volvió denso y oscuro, como si cada sombra se hubiera juntado para formar una tormenta de confusión. Sofía. Era el eco de pérdidas pasadas que nunca había logrado procesar. Ella era la conexión que había estado buscando, pero la verdad no llegaría fácilmente. Estaba de pie en el pasillo, rodeada de figuras etéreas que parecían fusionarse con las sombras. La joven de cabello oscuro estaba ante mí, su mirada entre cielo y tierra, instigando una curiosidad angustiante. Tienes que recordar lo que sucedió, me decía, su voz resonando más fuerte que los gritos en mi mente. Solo así podremos salir. Sabía que me encontraba en la encrucijada de mi propia historia, pero el terror me paralizaba. Había una historia detrás de cada rostro pálido en la sala de espera, y de cada susurro en los pasillos. La oscuridad no era solo un lugar. Era el dolor que había evadido, las verdades que había escondido en los rincones de mi ser. Al dar un paso adelante, las figuras alrededor comenzaron a moverse, creando un círculo en el que yo era el centro. No puedo volver a sentir esto, murmuré, mis manos temblando. Pero la joven sonrió, y su presencia se sentía tanto reconfortante como inquietante. Lo que estás a punto de descubrir liberará a todos los que están atrapados aquí. Siguieron los ecos de voces, más claros, más consistentes. Recuerdos de amor, de dolor. Son las cadenas que nos unen a este lugar, decía un murmullo. El nudo en mi pecho se apretó, y mientras mis recuerdos se agolpaban en mi mente, comprendí que podía encontrar respuestas si me permitía despojarme del miedo. ¿Qué hay detrás de mi culpa?, pregunté en voz baja y mi voz se dispersó en el aire cargado. Al instante, el pasillo se iluminó con escenas de mi vida, recuerdos que había querido borrar. La última vez que había visto a Sofía, su risa, el reproche de no haber estado allí. Corrí en una dirección sin rumbo, pero mis pasos me llevaron de frente a la verdad. De pronto entendí. No podía cambiar lo que había hecho, lo que había dejado de hacer. Las sombras me rodeaban pidiendo mi atención. Lo que llamo sufrimiento es el hilo que conecta nuestras historias, dijo la figura oscura, pero esta vez su presencia no era hostil. Era como si también buscara liberarme de esas cadenas. Tu comprensión es nuestro salvavidas. Cuando la voz profunda comenzó a resonar más fuerte, sabía que la verdad no siempre se presentaba como un consuelo. Debes aceptar lo que ocurrió. La paz llegará cuando el recuerdo se enfrente a la sombra. El eco de mi corazón y su voz formaron un puente hacia lo desconocido. Y vi a Sofía una vez más, sonriendo a través de la tormenta en mi mente. Necesito otra oportunidad, grité,
y la intensidad de la luz se volvía más cálida. Las imágenes se entrelazaban, y de repente, me vi en el parque donde solíamos jugar. La emoción me sobrevino como un torrente, y caí de rodillas. «Dame una oportunidad. Perdóname», susurré, deseando poder retroceder en el tiempo y salvarla de lo inevitable. Y mientras una ola de recuerdos se producía, la joven extendió su mano. El pasado no puede cambiarse, pero puedes encontrar liberación al compartirlo. Puedes recordar su vida, no solo su sufrimiento. Cada sombra parecía fluir hacia mí, intrincándose en la siguiente. Todo se volvió un ciclo de vida y muerte, de risas y llantos. Aquello que había olvidado se proyectó, recordando que el dolor era parte de la existencia, pero no tenía que ser su único protagonista. Las figuras comenzaron a unirse a mí como si esperaran que yo revelara esta verdad. «Te escuchamos», resonaron las voces. Entonces entendí. El camino hacia adelante estaba allí, solo si decidía compartir la carga. Al romper el silencio, sentí que una distancia se cerraba. Ya no estaba sola. La sombra frente a mí se convirtió en una figura familiar, tomando la forma de Sofía, sonriendo ante mí. Cuando volvió la luz, supe que había hecho las paces. Mientras mis pulmones se llenaban de aire fresco, el hospital parecía cambiar, dejando atrás el eco de las voces. Las figuras de sombras se dispersaron, llevando consigo fragmentos de dolor, pero dejándome con una sensación de calma. Al salir, miré atrás. ¿Era el final o solo el comienzo de otra historia? Puede que nunca lo sepa. Lo que queda claro es que el eco de esas voces siempre estará conmigo, recordándome la fragilidad y la grandeza de encontrar la verdad en el dolor. Me convertí en testigo de lo que había estado atrapado y, en la ambigüedad de lo desconocido, encontré un camino por recorrer.